Jesús sigue preocupándose no solo por sus discípulos, sino por todos aquellos que en esta ocasión estaríamos vivos leyendo esta lección de escuela sabática y que a futuro estaríamos viviendo cierta experiencia. Y aquí entonces entra la diferencia entre lo que Jesús le dijo a sus discípulos y los que nos toca a nosotros entonces vivir. Porque es muy hermoso ver las experiencias que vivieron los discípulos, los maltratos, los sufrimientos, las muertes. Pero ¿qué pasa cuando todas esas situaciones también tienen que sucedernos a nosotros? Aquí comienza a cambiar la forma de ver las cosas. Ya no es tan placentero. Y justamente es lo que Jesús nos ha de dejar dicho en esta lección del miércoles 4 de septiembre, la gran tribulación. ¿Qué cosas no solo vivieron los discípulos, sino qué nos espera a nosotros y cómo podemos tener la esperanza de que han de acontecer a través de lo sucedido en la historia, pero más aún la esperanza de si permanecemos fieles en Jesús, hemos de alcanzar la salvación y la vida eterna? Así que mantente atento. Si aún no te has suscrito, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, dejarnos aquí debajo qué estás aprendiendo, qué esperas que el Señor te ayude a hacer y cómo entonces puede ser la bendita diferencia. Así que iniciamos con la lección del día de hoy, que nos ayudará a reflexionar, a ver nuestra posición y evaluarnos cómo estamos viviendo con Jesús. Marcos 13, versículo 19 nos dice lo siguiente: porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación hasta el tiempo, ni tampoco la habrá. No nos gusta colocarnos en primera persona cuando se habla de desolación, destrucción, sufrimiento y un sufrimiento grande. Aquí se está presentando lo que ha de suceder en el último pregón, la última oportunidad. Y esa última oportunidad viene arraigada con mucho sufrimiento. Pero ese sufrimiento también viene regado con mucha esperanza de si permanecemos fiel, Él es fiel y justo, no solo para perdonarnos, sino para estar con nosotros en esta aflicción y nosotros entonces ser la bendita diferencia y al final ser aceptos delante de Él. Esta lección nos da mucha historia. Como vimos el día de ayer en Marcos 13:14, vimos la primera desolación, la que sucedió en el templo, la que los discípulos vivieron, los primeros judíos, aquellos que fueron esos discípulos después de Cristo Jesús, pero en Marcos 13:19 se refiere al futuro apuntando a nosotros en la actualidad y a los futuros. Aquí es importante tener lo que mencionamos el día de ayer. Hay profecías que tienen un tiempo específico, como usted puede ver en la que presenta Daniel 7:25, que fueron los 1260 días literales, como ya hemos estudiado, y usted puede, si aún no lo entiende, ir a Números 14:34 y Ezequiel 4:6, que le va a presentar que cuando la Biblia habla de días, se está refiriendo literalmente a años. Un día es igual a un año. Si usted le quedó con dudas, vaya a esos textos. Entonces, eso que fue predicho que iba a suceder, sucedió. La destrucción del templo, los 1260 días, que lo estudiamos 2 lecciones atrás, cuando hablamos del mensaje de los 3 ángeles, que pudimos notar los detalles cuando a través de Francia, que se levantó para profanar a los 2 testigos, pero la Biblia siempre se mantuvo presente, dando un simbolismo a ese poder religioso que a través de Daniel se conoce como el cuerno pequeño. En síntesis, lo que queremos presentarte es que hay profecías de tiempo, que no vamos a entrar en tantos detalles para no ampliar tanto la lección, que la Biblia lo especifica cuándo ha de suceder y suceden. Pero hay otros, como presenta aquí en Marcos 13:19, que son profecías que se han de cumplir, pero que no tienen un tiempo plasmado en nuestro entendimiento. Sí en el tiempo de Dios. Sí está establecido cuándo ha de suceder, pero nosotros no tenemos la fecha ni la hora, dándonos a nosotros un movimiento a crecer en la fe. Por eso entonces, para reforzar esa fe bajo la esperanza, no bajo el miedo, fíjense que el Señor trabajó bajo la esperanza, bajo la confianza en Él, no bajo el miedo. Entonces Marcos 13:20 al 23 nos da a nosotros esa esperanza bajo el Señor. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, refiriéndose a lo que Él tuvo que hacer a través de la reforma protestante, la cual sirvió como un eslabón para reducir
esos impactos del cuerno pequeño o todo poder religioso que coloca la iglesia o los placeres humanos por encima de la ley de Dios, a eso se está refiriendo, a lo que sucedió después de la Reforma Protestante, y para usted entenderlo necesita ver un poquito de historia, que le invitamos a hacerlo. Y justamente lo mismo ha de suceder, sigue siendo el texto. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no creas, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán señales, prodigios, para engañar, incluso si fuese aquellos los escogidos. Mas vosotros mirad lo que ya se he presentado antes. Aquí es un punto de recordar la historia y vamos a dar algunos detalles de estos textos para ya finalizar con la lección del día de hoy. Varios detalles. En primer lugar, saber que Dios está presente en la historia y Dios está presente en nuestra vida. Es la primera esperanza. Dios está presente en los procesos. Número 2. No se dejen engañar. Y otra vez se repite lo que vimos en el día lunes. No se dejen engañar. Marcos capítulo 13 versículo 5, Jesús lo especifica. No se dejen engañar. Pero ¿cómo es eso posible? Cuando nosotros dedicamos tiempo a leer las escrituras para entenderla. No leer por leer, sino leer para entenderla, como él mismo lo especificó en Marcos capítulo 13 versículo 14. Nosotros tenemos que leer para entender. Perfecto. Teniendo claro que el Señor está presente, de que nosotros no podemos dejarnos engañar por hazañas de hombres fingiendo ser Dios, porque ya eso se ha visto en la historia que ha sucedido y que no es real. Solo hay un Dios y cuando Él se muestre va a ser para todos. Número 3, y por último con esto cerramos, habrán señales, habrán situaciones que si usted no está firme, usted puede ser confundido. Y cuando se habla aquí de los escogidos, no se está refiriendo a un grupo específico que está ya predestinado. No hay un grupo predestinado. Todos estamos abiertos a aceptar la gracia divina, a aceptar lo que Jesús hizo, a aceptar su vida como un cordero que quita el pecado del mundo, a aceptar bajo esa convicción de que es únicamente a través de Él. Y entonces, antes de que la gracia se cierre, de que ya no haga más oportunidad, de que todo eso, como presenta aquí, ese último que nunca antes se ha visto, ese último pregón que se va a hacer, es la antesala del cierre de la gracia. Por eso hoy nosotros tenemos que confiar en que el Señor, como estuvo presente en todo el proceso de la historia, seguirá presente con aquellos que decidan ser fiel. Y como usted está confiado en eso, usted no se va a dejar engañar porque consume las escrituras y vive una vida perfecta como Jesús lo hizo. Y finalmente entonces permanece fiel y no permite que esos acontecimientos que ya están predichos le desvíen de conectarse con el Señor y vivir con Él por la eternidad. La invitación el día de hoy es a afiánzate en las escrituras. Desarrolla tu relación con Dios. No permitas que te engañen. Y eso va a ser posible cuando usted decide ser la bendita diferencia a través de una vida con Cristo Jesús. Confiamos de que has entendido la lección del día de hoy y que esa gran tribulación que va a llegar no será un eslabón para que tú pierdas tu conexión con el Señor y te pierdas por la eternidad. Confía bajo la esperanza, no bajo el miedo. Confía porque Dios está contigo y en Él serás más que vencedor. Después de haber entendido todos estos detalles, podemos pasar a nuestra última lección, la venida del Hijo del Hombre, con ese cierre maravilloso y con ese cierre en esperanza que queremos que tú también te quedes. Allá te veo.